Una nueva generación de negociadores presenta el webinar Canvas. ¿Cómo diseñar e implementar mi modelo de negocio? Lo que vamos a ver hoy, una charla cuyo título es ¿Cómo diseñar e implementar mi modelo de negocio? Pues la respuesta es a través de la propuesta de Alexander Osterwalder, generación de modelos de negocio. ¿Por qué hablamos o por qué dijimos que esto se llama Canvas? Resulta que Canvas es una palabra en inglés que significa lienzo, y es ese cuadro o la tela en la que se pinta el cuadro, como están viendo ustedes ahí en esa diapositiva, con ese señor que está pintándole el casco al soldado. Ahora, en nuestro Canvas, lo que vamos a hacer es dibujar nuestro modelo de negocio. Eso es lo que vamos a hacer en el Canvas. Ahora bien, ¿cómo definimos un modelo de negocio? Bueno, un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea, proporciona o capta valor. Ese modelo de negocio debe responder a 9 preguntas y debe responderse así, secuencialmente. Primero el 1, después el 2, después el 3, en ese orden. Pero, insisto, más adelante voy a explicarles por qué. Bien, la primera pregunta, voy a hacerlo rápido, pero luego voy a ser más concreto, voy a ampliar posteriormente cada una de las preguntas, pero la primera es, ¿cuál es mi segmento de mercado? Un modelo de negocio no puede darle inicio, no puedes arrancar si no tienes claro cuál es tu segmento de mercado. El segmento de mercado tiene que quedar claramente definido. Ahora vamos a entenderlo mucho mejor, pero tú tienes que tener claridad sobre esto. Aparentemente es lógico, pero déjame decirte que si la primera pregunta, ¿cuál es tu segmento de mercado?, no está clara, el resto de tu modelo de negocio no sirve para nada. No lo vas a poder implementar. Te equivocaste, cometiste un error. Algo más tengo que decir acá, que en los segmentos de mercado, para cada segmento de mercado hay un modelo de negocio diferente. Para cada segmento de mercado hay un canvas diferente. La segunda pregunta es, ¿cuál es tu propuesta de valor? La propuesta de valor es lo que tu empresa, lo que tu negocio ofrece, que ningún otro negocio ofrece y en lo que jamás vas a fallar. La propuesta de valor per se entonces define cómo tu negocio tiene una identidad y se diferencia en el mercado, cómo van a acordarse los clientes de tu negocio. La tercera pregunta que debes hacerte es, ¿cuáles son los canales? Dicho de otra manera, ¿cómo llega la propuesta de valor a mis clientes? ¿Cómo llega la propuesta de valor a mis clientes? Naturalmente, pues hay diferentes canales de comunicación, de distribución y venta de productos, y más adelante pues voy a ser más específico con este tema. La cuarta pregunta que debes hacerte en el modelo de negocio que vamos a construir hoy es, ¿cuál es la relación que tienes con tus clientes? Observen que donde dice relaciones con los clientes, aparece un corazón, porque las relaciones con los clientes a las que se refiere Osterwalder tiene que ver con eso, tiene que ver con la fibra, tiene que ver con la emoción, tiene que ver con sentimientos, mientras que los canales responden a cómo la promesa de valor llega hasta mis clientes. La relación con los clientes es y cómo ese cliente la recibe, la acoge, la recuerda, se encariña, se enamora, la abraza, tiene una relación con esa promesa de valor. Bien, la quinta pregunta es, ¿cuál es el flujo de ingresos o la fuente de ingresos? Flujo o fuentes de ingresos. Esta pregunta es importantísima. Esta pregunta debe resolver dos cosas.
Las fuentes de ingresos deben responder a dos cosas. Número uno, ¿por dónde nos va a llegar la plata? ¿Verdad? Es decir, dinero en efectivo, transferencia electrónica, cheque, baloto. ¿Cómo va a llegar el dinero a nosotros? La segunda, y tal vez la más importante, es por qué los clientes están dispuestos a pagar lo que van a pagar por esa promesa de valor. Y esa es la pregunta más importante. Fuentes de ingresos tiene que ver con por qué los clientes están dispuestos a pagar lo que van a pagar por esa promesa de valor. Bueno, muy bien. La séptima pregunta es, ¿cuáles son las actividades clave que se deben llevar a cabo para que la promesa de valor se haga una realidad? ¿Cuáles son las actividades clave? La sexta pregunta habla sobre los recursos clave. Ok, entonces nuevamente, fuentes de ingresos tiene que ver con cómo me va a llegar el dinero y por qué mis clientes estarían dispuestos a pagar lo que van a pagar por esa promesa de valor. Sexta pregunta, ¿cuáles son los recursos clave? Es decir, ¿cuáles son los recursos a los que le tengo que echar mano y qué tipos de recursos hay para que la propuesta de valor se haga una realidad? Ahora sí, las actividades clave. Igual, ¿cuáles son las actividades clave que tengo que desarrollar para consolidar la propuesta de valor? Octavo, asociaciones clave. ¿Cuáles son los stakeholders? ¿Cuáles son las asociaciones, las agremiaciones, las personas, las otras empresas que debo tener en cuenta para que esa propuesta de valor se haga realidad? Y la novena y última pregunta, ¿cuál es la estructura de costos de mi modelo de negocio? En otras palabras, todo eso que acabo de hacer, esas 8 preguntas, entonces la novena es, ¿y todo eso cuánto va a costar? Como les mencioné hace un rato, Osterwalder es tremendamente gráfico, es muy gráfico. Y todas estas preguntas, 1, 2, 3, 4, 9, hasta la novena, debemos organizarlas en un rectángulo. Ese es el lienzo. Todas esas preguntas debemos organizarlas en un lienzo. Vamos a poner esto acá. ¿Verdad? Deben tener un orden. Ya les decía que porque es primero, perdón, ya les decía que debe ir primero el 1, el 2, el 3, pero debe organizarse de esta manera. Entonces, como lo mencionaba hace un instante, pues vamos a sacar aquí el señalador láser. Entonces, aquí está cuál es mi segmento de clientes, cuál es la promesa de valor, cuáles son los canales, cómo le llega la promesa de valor al cliente, cuáles son mis relaciones con los clientes, cuál es el flujo de ingresos, por qué mis clientes van a pagar lo que van a pagar por la promesa de valor, cuáles son las actividades clave que tengo que desarrollar, de igual manera cuáles son los recursos clave, cuál es la red de asociados, asociaciones clave o stakeholders, como quieran llamarlo, y después, en últimas, al final de todo esto, cuánto me va a costar. Es decir, la novena pregunta, ¿cuál es mi estructura de costos? Bueno, amigos, las invito y los invito a profundizar un poco más en cada una de las preguntas clave. Entonces, iniciemos. Segmentos de mercado. La primera pregunta es, ¿cuál es tu segmento de mercado? Hay diferentes formas de identificar segmentos de mercado. Entonces, por ejemplo, hay mercado de masas, lo que normalmente llamamos consumo masivo. Bueno, entonces, por ejemplo, las grandes superficies, eso es consumo masivo. A ver, digamos que difícilmente uno puede decir consumo masivo es para todo el mundo, porque pues sí hay productos que de alguna manera, si bien muchas personas utilizan, pues en últimas pueden tener algún tipo de segmentación. Hay mercados segmentados, entonces del mercado total tomo una porción, pero entonces también yo puedo coger de ese segmento un pedacito y entonces ese es el nicho de mercado.
También hay mercados diversificados, ¿no? Que atienden a diferentes poblaciones que no tienen relación entre ellas, y plataformas o mercados multilaterales donde hay diferentes canales o diferentes servicios que pueden tener o no relaciones. ¿Qué preguntas clave nos tenemos que hacer respecto a segmentos del mercado? ¿Para quién creamos valor? Rafa, cómo nos puedes ayudar a identificar una población? Bueno, hazte estas preguntas. ¿Para quién estamos creando valor? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? La segunda pregunta, la que a mi juicio para mí es, la primera es fundamental, porque si no lo tienes claro, te fregaste. Pero la segunda es muy bonita, y él lo diseña y lo pinta como un regalito. ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué es lo que tu negocio ofrece, que ningún otro negocio ofrece, y en lo que jamás vas a fallar? ¿Qué es eso? Ok, muy bien. Les voy a dar unas claves para definir sus propuestas de valor. ¿Tu propuesta de valor está basada en la novedad? Es decir, tú eres realmente un innovador en lo que estás ofreciendo en el mercado, en tus servicios o en tu producto. ¿Es una novedad? Bueno, ahí puede estar basada tu propuesta de valor. ¿O tu propuesta de valor contribuye a mejorar la productividad de la gente, de un aparato, de un dispositivo? ¿Sí? ¿O tu propuesta de valor es única porque la puedes personalizar? ¿Tu propuesta de valor está basada en la marca, el estatus que da? ¿Sí? El Rolex, Rolls Royce, Jaguar, Montblanc, ¿sí? O tu promesa de valor está basada en el precio, que también puede ser, pero pues la dejé de última porque sinceramente pues ojalá uno no tuviera que basar su promesa de valor en el precio, ¿vale? Tu propuesta de valor ayuda a reducir los costos, mejora el margen de tu cliente. Tu propuesta de valor contribuye a reducir el riesgo. Tu propuesta de valor es propuesta de valor porque mejora la accesibilidad al producto. ¿Cómo lo quiere? ¿Lo hace transferencia por Nequi, o si no por DaviPlata, o ahorro a la mano, o lo puede pagar en un baloto? Le recibimos tarjeta de crédito, tarjeta de débito, transferencia electrónica. ¿Cómo lo quiere, amigo? O tu propuesta de valor es propuesta de valor porque ofrece más comodidad y o utilidad al usuario. La propuesta de valor debe responder a ese cliente que definiste en la primera. Por eso la primera pregunta, por eso el orden, la primera pregunta debe ser: ¿cuál es mi segmento de cliente? ¿Qué preguntas debemos resolver cuando hayamos diseñado una propuesta de valor? ¿Qué valor proporcionamos a nuestros clientes? ¿Qué problemas de nuestros clientes ayudamos a solucionar? ¿Qué necesidades de los clientes satisfacemos? ¿Qué paquetes de productos o servicios ofrecemos a cada segmento del mercado? La tercera pregunta que debemos resolver es: ¿cuáles son los canales? Es decir, ¿cómo llega? Por eso está el camioncito ahí, mira, que coge el regalito y se lo lleva al cliente. ¿Cuáles son los canales? ¿Cómo llega la promesa de valor a mi cliente? Bueno, pues hay diferentes formas. ¿Cómo se proporciona la información? Hay un vendedor, ¿ok? Entonces el vendedor es el que proporciona la información. Bueno, muy bien, entonces eso es venta directa. O no, nosotros somos un mayorista, entonces cargamos el camión y él va y entrega la mercancía en el centro de distribución de mi cliente. Bueno, entonces es a través del canal de distribución o a través del e-commerce. Entonces, nada, nosotros no tenemos locales, Rafael. La gente ingresa por internet y conoce nuestro negocio a través de la página o Instagram o las redes sociales, etcétera. ¿Cómo los clientes compran tu producto? Les llega, como me lo mencionaban acá, le llego hasta la casa con el domicilio, llego hasta allá, el cliente tiene que venir hasta mí. Lo hace a través de un tercero,
Entonces se mete a una pasarela de pagos, paga y luego vuelve conmigo y me llega el producto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo se entrega? ¿Mm? De alguna manera tiene mucha relación con la pregunta que estábamos haciendo. ¿Cómo lo compra? ¿Cuál es el medio de pago y cómo le llega? ¿Y cómo evalúa el servicio postventa? ¿Cómo está evaluando el servicio postventa en ese canal? ¿Qué preguntas debes formularte cuando decides o defines el canal? Bueno, entonces, ¿qué preguntas? ¿Cómo establecemos contacto con nuestros clientes? ¿Cómo se conjugan esos canales? ¿Cómo se cruzan? ¿Cuáles tienen mejores resultados? ¿Y qué canal es más rentable? La cuarta pregunta en tu modelo de negocio, pues es el corazoncito, las relaciones con los clientes. ¿Qué tipos de relaciones hay con los clientes? Entonces hay asistencia personal. La asistencia personal exclusiva es lo que ofrecen, por ejemplo, algunos bancos. Bancolombia, dependiendo de tu volumen de ingresos mensual y anual, pues no es solamente Bancolombia, es un ejemplo. Tiene un canal de servicio exclusivo que llaman cliente preferente o cliente preferencial. Entonces, pues a diferencia del que no es cliente preferencial, por ejemplo, en un banco, pues le toca llegar y hacer toda la fila o coger un turno y esperar hasta que le toque a usted. Pero entonces, si usted es cliente preferente, entonces usted marca su cédula, si está en el banco, pues, y seguramente te atienden más rápido. Bueno, el autoservicio, pues es muy sencillo. Es lo que pasa, por ejemplo, en las grandes superficies. Entonces, el arroz, la papa, la sal, y entonces, pues tú te lo vas sirviendo. También hay comodidades. Entonces, cuando ustedes, a ver, digamos que yo de un tiempo para acá me he vuelto bastante amigo de internet y estas tecnologías. Y entonces, no sé, yo trabajo en un medio que se llama WordPress. Mi página web está hecha en una plataforma que se llama WordPress. Entonces, si tú tienes un problema en WordPress, en la plataforma en la que estás trabajando, y quieres resolverla, antes de que te conteste un asesor, tú le preguntas a una comunidad. Entonces, hay una comunidad, lo que busca este tipo de compañías es eso, hacer comunidades y que entre los mismos usuarios sepan responderse. Y finalmente, la creación colectiva, pues es la famosa co-creación. Tengo un ejemplo que ya es un poco viejo, pero no sé, si me ayudan ustedes con alguno, se los agradezco mucho. Hace unos años, Papas Margarita lanzó una campaña en la que decían, eh, diseña el sabor. Y si tú eres el ganador de un sabor de Papas Margarita, pues nosotros te damos una plata y además una participación de las ventas durante el primer año. Entonces eso era un concurso y entonces diseñaban sabores. Entonces, bueno, yo ya no me acuerdo pues, pero papa margarita sabor de chorizo con chimichurri o papas margaritas con sabor a rellena, bueno, qué sé yo. Y entonces pues hacían el concurso y ya. Eso es co-crear, eso es creación colectiva, eso es invitar a que tu comunidad, eso es invitar a tu público, a tu segmento de clientes a que te ayuden a crear, a contribuir con tu negocio. Naturalmente, pues hay una recompensa que tú tienes que dar y en ese caso, pues Margarita lo hacía. Bien, entonces, ¿todo esto para qué? Para entender las diferentes formas que tenemos de relacionarnos con nuestros clientes. Pero algo muy importante es que independientemente de cuál sea la que utilices, esto tiene que ver con esto, con corazón, con fibra, con la relación emocional que estableces con tus clientes. Bien, la cuarta pregunta se resuelve haciendo estas preguntas. ¿Qué tipo de relación esperan los diferentes segmentos de mercado? ¿Qué tipo de relaciones hemos establecido? ¿Qué costo tienen estas relaciones en términos económicos, financieros y cómo se integran con nuestro modelo de negocio? Fuente de ingresos es la quinta pregunta. Yo les decía que esa pregunta refleja dos cosas. Una, ¿por dónde nos llega el dinero? ¿Por qué canal nos llega el dinero? Segundo, ¿por qué nuestros clientes están dispuestos a pagar lo que van a pagar por su promesa de valor?
Un modelo de negocio puede implicar dos diferentes fuentes de ingreso. Ingresos por transacciones derivadas de pagos puntuales de los clientes, lo que pasa en una caja, ¿no? ¿Cuánto me costó el mercado? Sí, señor, son 200.000 pesos. ¿Cómo no? Dale, listo, ya. O ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos realizados a cambio del suministro de una propuesta, que normalmente es lo que pagas por celular, lo que pagas por DirecTV o por Claro o por Movistar, el operador de televisión que tengas, etcétera. Para guiarlos o orientarlos en las diferentes fuentes de ingresos, pues digamos que hay algunos ejemplos. Pues la venta de activos es una fuente de ingreso. La cuota por uso. Esto sucede mucho, por ejemplo, en tecnología, ¿no? Bueno, también en televisión, es el famoso pay-per-view. Entonces, pague por ver. Fuentes de ingreso también pueden venir por préstamos, por alquiler o por figuras como leasing. Concesión de licencias, algo muy frecuente en tecnología. Pues obviamente cuando tú utilizas, por ejemplo, un Office, pues entonces hay que pagar una licencia. Ah, bueno, pero entonces venga, que es que mi hijo también quiere y en el computador de él, bueno, también tiene que pagar otra licencia. Es el licenciamiento. Bueno, otra fuente de ingresos pueden ser los gastos de corretaje, naturalmente, o pago por publicidad. ¿Qué preguntas debe resolverse con fuentes de ingresos? ¿Qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? Esto es importantísimo, sobre todo hoy en día en mercados mercenarios, donde estoy seguro que todos ustedes se ven enfrentados a competidores que tienen una capacidad que uno no sabe cómo para erosionar el precio, ¿ok? Para vender más barato. ¿Y por qué pagan lo que pagan actualmente? Máxime si tu precio está, por ejemplo, por encima de muchos otros competidores. ¿Por qué pagan actualmente? Y esto puede ser una contribución tremendamente importante también para tu promesa de valor. La sexta pregunta habla de los recursos clave. Bueno, los recursos clave pueden ser de varios tipos. Recursos físicos, la oficina, el edificio. Recursos intelectuales, quiero decir como por ejemplo la propiedad intelectual, o recursos humanos, personas que necesitas, la fuerza de ventas, por ejemplo, es un recurso fundamental, o los recursos financieros o económicos. ¿Qué preguntas debemos resolver con recursos clave que nos van a ayudar a definir esta pregunta? ¿Qué recursos clave requieren para que se haga realidad esa propuesta de valor? Los canales de distribución, las relaciones con los clientes, las fuentes de ingresos. ¿Cuáles son los recursos clave que voy a necesitar para llegar al segmento de clientes, para que mi promesa de valor se haga una realidad, para que el canal de distribución sea eficaz y llegue a tiempo y cumpla justamente con lo que estoy definiendo, declarando en mi promesa de valor? ¿Y qué recursos clave necesito para afianzar las relaciones con mis clientes? ¿Y qué recursos clave necesito para mi fuente de ingreso? La séptima pregunta se refiere a las actividades clave. Y hay diferentes actividades clave, como por ejemplo actividades de producción. Si tu negocio tiene que ver con eso, justamente con producir, ¿no? Resolución de problemas, que es lo que hacemos los consultores. Nos presentan un problema y es nuestro propósito como consultores resolverle ese problema a nuestros clientes. O actividades clave son también de plataforma o red en la cual un conjunto de disciplinas se reúne para resolver un problema pues, al cual se está enfrentando un determinado segmento o una población. ¿Qué debo responder mínimamente cuando defino las actividades clave? ¿Qué actividades clave requieren nuestras propuestas de valor, nuestros canales de distribución, relaciones con los clientes y fuentes de ingreso? Para cada una de estas cuadritos que hemos resuelto, para cada una de estas preguntas que hemos resuelto, hay actividades clave que tengo que definir. A continuación, la octava pregunta, las asociaciones clave. Esta es buenísima y deben tenerla muy presente. ¿Quiénes deben ser las personas, entidades, agremiaciones con los que me debo unir para que esta promesa de valor, este modelo de negocio se haga realidad? También los que los llaman stakeholders.
Entonces hay diferentes asociaciones clave, como por ejemplo las alianzas estratégicas. Por ejemplo, tú haces con un canal y le das exclusividad al producto. Entonces voy a poner un ejemplo. Solamente lo consigues en Drogas La Rebaja. Ay, pero ¿cómo así? Bueno, déjame decirte que Drogas La Rebaja tiene más de 1000 puntos en todo el país. O sea que el acceso es muy rápido. Coopetición es cuando dos compañías que son competencia se unen para el desarrollo de una marca. Ok, y las asociaciones clave, relaciones cliente-proveedor, es decir, cómo un cliente se puede aliar con un proveedor para garantizar el producto a largo plazo. ¿Qué preguntas deberían resolverse cuando defino las asociaciones clave? ¿Quiénes son nuestros socios clave? ¿Quiénes son nuestros proveedores clave? ¿Qué recursos clave adquirimos a nuestros socios? ¿Y qué actividades clave realizan nuestros socios? Debo agregar algo aquí en las asociaciones clave. Ustedes han visto, por ejemplo, que Colgate tiene un sello que dice avalado o aprobado por yo no me acuerdo bien, pero creo que dice Colegio Odontológico Colombiano o Asociación Odontológica Colombiana, algo así. Eso es una asociación clave también. Cuando yo tengo el sello de una entidad reguladora o de mucho prestigio, eso es una asociación clave. Por favor, no ir a confundir con sellos que son un deber ser. Voy a poner un ejemplo. Cuando dicen, ¡pum!, un producto alimenticio, dice, aprobado INVIMA. No, pero ¿cómo así? Pues obvio que debe tener registro INVIMA. ¿O qué debo decir? Uy, qué chévere, ese producto es bueno porque tiene registro. No, 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 no. Debe tenerlo. Es mínimamente. Si no, no se puede vender. ¿Verdad? No, eso no es una asociación clave. Eso es un deber ser. Hasta hace algunos años era una ventaja competitiva decir que tenías normas ISO 9000 o BMP. Hoy en día, pues no, es normal, debes tenerlo. Y finalmente, la estructura de costos. Uno define, después de que hemos resuelto todo esto, cuál es la estructura de costos. ¿Cuánto me va a costar este modelo de negocio? Y uno define la estructura de costos fundamentalmente sobre dos variables, según los costos o según el valor. Según los costos, pues es lo que sucede en muchos sectores y es cómo hacemos para gastarnos lo mínimo posible, cómo hacemos para reducir los costos, lo que más se pueda. O según el valor, podemos hacer economías de escala a mayor volumen, podemos ahorrarnos unos pesos, o economías de campo, que también llamamos cuando se hacen ventas cruzadas, yo tengo diferentes productos, pero con ellos puedo ofrecer un portafolio que sirve para mis consumidores. Voy a poner un ejemplo. Yo vendo la crema dental, pero también vendo el cepillo, pero también vendo la seda dental. ¿Qué preguntas debo resolver con la estructura de costos? ¿Cuáles son los costos más importantes inherentes al modelo de negocio? ¿Cuáles son los recursos clave y las actividades clave más costosos? Pero al final de cuentas, ¿cuánto cuesta todas esas 8 preguntas que acabo de resolver? ¿Cuánto va a costar todo eso? Bien, no crean que hemos terminado el modelo de negocio. Ya nos estamos aproximando al cierre o al final de nuestra conferencia, pero lo que sí es cierto es que esto tiene muchísima tela que cortar. Tu modelo de negocio puede resolverse con cada uno de los cuadros, con cada pregunta. ¿Cuál es mi segmento de clientes? Y resuelvo. Ok, ¿cuál es mi promissory value? Y resuelvo. Pero Osterwalder sugiere que hagamos este cuadro así, tal cual como ustedes lo están viendo ahí. Tal cual. Porque para él, el aporte no está solamente en la forma como organizamos la información, sino como la procesa nuestro cerebro. Si yo traslapo el modelo de negocio sobre esta gráfica, digamos que la primera parte debe responderme a quién le voy a vender. En la mitad debo responder qué voy a vender. En el cuadro, en el bloque rojo, cómo lo voy a hacer y cuánto abajo, cuánto va a costar eso. Tanto por lo que me van a pagar
como por lo que me va a costar a mí implementar ese modelo de negocio. Entonces, esta es una forma muy gráfica de verlo, de una manera muy sencilla, ciertamente, de verlo. ¿Mm? Pero también les decía, ya voy a regresar a esta diapositiva, también les decía que esto obedece a una manera como procesa la información nuestro cerebro. Seguramente lo saben o no, pero pues nuestro cerebro tiene dos hemisferios cerebrales, ¿no? Esa parte ahí como ondulada que pueden haber ahí. Entonces hay uno se llama hemisferio derecho y el otro se llama hemisferio izquierdo. Y desde hace muchos años pues hay una teoría que habla, y además está comprobado en la práctica también, de esto voy a hablar mañana, que nos dice que el hemisferio derecho es un hemisferio emocional, es el hemisferio de la creatividad, de los artistas, mientras que el hemisferio izquierdo es el hemisferio de la lógica, de los números, de esas personas que son buenísimas para hacer análisis, tienen una predominancia del hemisferio izquierdo. Bueno, pues resulta que Osterwalder nos dice lo siguiente. Espero a ver si pueden observar la flecha o el puntero láser. Osterwalder dice, perdón, me devuelvo, ya, acá. Osterwalder dice que toda esta parte de acá es la que estoy señalando ahí con la flecha negra o un puntico rojo, no sé cómo lo ven. Al lado derecho del lienzo está toda la información que procesa nuestro hemisferio derecho. El segmento de clientes, la promesa de valor en la que me tengo que inspirar para hacerla, el corazoncito de las relaciones con los clientes, cómo lleva la promesa de valor, a través de qué canal llega la promesa de valor a mi segmento de clientes, por qué mis clientes estarían dispuestos a pagar lo que van a pagar dentro del flujo de ingresos, mientras que la parte izquierda es la parte de la eficiencia, de los números, del análisis. Venga, ¿qué actividades hay que hacer? ¿De qué recursos disponemos? ¿Con qué asociaciones nos tenemos que aliar? ¿Y qué estructura de costos? ¿Qué estructura de costos tenemos o nos va a costar este modelo de negocio? ¿Verdad? Entonces, en ese orden de ideas, la propuesta de este modelo de negocio de Osterwalder no solamente le da un proceso sistemático, 1, 2, 3, 4, a acomodar la información, sino que también se lo da desde un punto de vista visual, se ve más bonito, se ve más atractivo. En una sola gráfica puedes captar la globalidad del modelo de negocio, sino que también acomoda la información dependiendo de la forma como nuestro cerebro procesa la información. Bien, entonces, pues finalmente esto se resuelve. Osterwalder nos dice que nos tenemos que comprar cualquier cantidad de POSIT, ¿no? Como los que ven acá. Hay de muchas marcas, baratos, más costosos, lo que quieran. Y entonces tienen el mapa, el lienzo en un pliego grande, como estas hojas de cartulina o de papel periódico grande, dibujan el gráfico, los cuadritos, los rectángulos, y sobre él esbozan el modelo de negocio. Pero entonces, para no estar escribiendo y cambiando de hoja, pues lo hacen composite y entonces les puede quedar algo así como esto. Bueno, esto ya digamos que es una forma de transponer un DOFA sobre tu modelo de negocio, y básicamente lo que nos enseña es dónde están las debilidades. Por eso digo que Osterwalder nos enseña a definir la información, a organizar la información, cuáles son las amenazas, las oportunidades y las fortalezas de tu negocio. Insisto, una vez más, es muchísima información. Quisiera no tener que correr tanto, quisiera poder dar más participación para los ejercicios, pero bueno, por lo menos yo creo que pueden quedar sembradas las semillas de la inquietud. Entonces, como lo saben ya las personas que han venido en otras oportunidades, llegó el momento de las preguntas. Entonces, amigas, amigos, bienvenidas sus inquietudes.